Reprended la iniquidad, por el elder Heber C. Kimball del Quórum de los 12 Apóstoles, tomado del Diario de Discursos número 22, de un discurso que se dio en el templo de Salt Lake City en febrero de 1855. El hermano Woodruff acaba de darnos un bosquejo de muchas cosas, tocante a los profetas, el bienestar de Israel y el dolor y la desolación que finalmente caerán sobre los inicuos, y los impíos entre nosotros no escaparán, como tampoco los del mundo. Estuve pensando mucho en lo que dijo acerca de la maldad que se está infiltrando entre nosotros, y de que esa maldad está siendo reprendida. Quiero que mis hermanos y hermanas entiendan que solo los que son culpables son reprendidos. Nuestras reprensiones no tocan a los inocentes, ni les afectan ni un solo cabello. Cuando usé el látigo tal vez golpeará a una persona que se siente en el borde exterior de la congregación, y otra en esta, y otra en esa parte de la habitación. Está destinado a ellos y no a aquellos a los que no golpea. No irás a ningún hombre o mujer, ni presentarás una queja, ni encontrarás ninguna falta en el hermano Brigham o en el hermano Heber, excepto la persona que es golpeada. Cuando cargues tu mosquete con perdigones o perdigones y dispares contra una bandada de patos o gansos, nunca verás ningún aleteo excepto los heridos. Cuando vea a una persona aletear, puedes saber que ese es el personaje que recibe el golpe y es el que debería recibir el golpe. Ayer estaba reflexionando si me quedan algunos artículos de todos los que tenía cuando llegué a esta iglesia, y descubrí que tenía un cofre que el hermano Brigham Young hizo y pintó en mi casa, y mi esposa tiene un pequeño baúl de hojalata que su padre le regaló antes de que se casara, y tengo una lata de té de barro que hice cuando me casé. Creo que esos son los únicos artículos que quedan de los que tenía cuando vine a esta iglesia. ¿Cuál es la razón? He sido expulsado de mis posesiones y despojado de las cosas que me fueron dadas por mi padre y mi madre, y de aquellas que sus padres le dieron a mi esposa. Reflexiono sobre estas cosas, y cuando veo el pecado obrando entre nosotros como la levadura en una medida de harina, siento que debo reprenderlo, y preferiría morir en los valles de las montañas que ser expulsado de nuevo. Estoy en contra del pecado, y soy uno con los que están en contra. Estamos en guerra con él y con el diablo y con sus obras, y también lo es todo santo bueno, honesto, virtuoso y santo. ¿Quieres sentarte y dormir? Se mecerán en sus sillones y verán la levadura de la iniquidad obrando entre nosotros. No digas que no, y luego hazlo. Nunca he perjudicado a ningún caballero al hablar en esta congregación. Ninguno de mis comentarios ha tenido referencia a un verdadero caballero, pero tengo referencia a aquellos que toman un curso para contaminar a este pueblo. Ellos son los que merecen el látigo. Hay hombres y mujeres entre nosotros, y tal vez algunos que profesan el mormonismo, que quitarían mi vida en un momento, si se atrevieran, y la vida del presidente Young. En cuanto a la muerte, no me preocupo mucho por ella. Cuando me llegue el tiempo de partir de esta vida y pasar a lo que llamamos la eternidad, pasar el velo, es simplemente dejar el cuerpo para que descanse un poco, y bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque dulce les será como un sueño. La muerte es simplemente un sueño para el cuerpo, y todo el miedo que tengo al respecto es el que surge de mis tradiciones. Me enseñaron en mi juventud que después de la muerte tenía que ir directamente a las entrañas del infierno, y bajar y bajar y bajar, porque no tiene fondo. No estoy preocupado por tal cosa, porque nunca espero ver un infierno peor que el que he visto en este mundo. Los espíritus de los santos serán reunidos en uno, es decir, de todos los que son dignos, y los que no sean justos serán dejados donde serán azotados, atormentados y afligidos, hasta que puedan someter sus espíritus y ser como barro en las manos del alfarero, para que el alfarero tenga poder para modelarlos y moldearlos en cualquier tipo de vasija, según lo indique el maestro alfarero. Cuando el Señor le habló a Jeremías, le dijo que bajara a la casa del alfarero, y allí le haría oír sus palabras. Cuando descendió a la casa del alfarero,
He aquí hizo una obra sobre las ruedas. El alfarero trató de sujetar un trozo de barro, y él trabajó y tiró de él. Pero el barro era rebelde y no se sometía a la voluntad del alfarero, y se estropeó en sus manos. Luego, por supuesto, tuvo que cortarlo de la rueda y arrojarlo al molino, para que lo molieran, a fin de que pudiera volverse pasivo. Después de lo cual lo vuelve a tomar y hace de él un vaso para honra, de la misma masa que fue deshonrada, porque no estaba sujeta al alfarero. Ahora era pasivo. Puede que 10.000 millones de hombres vayan al infierno, porque se deshonran a sí mismos y no se sujetarán, y después de eso serán tomados y hechos vasos para honra, si se vuelven obedientes. Y Dios hace que nosotros, que somos sus siervos, llevemos a cabo sus propósitos. ¿Puedes encontrar algún fallo en eso? El Señor dijo a Jeremías: Oh casa de Israel, ¿no puedo hacer con vosotros como alfarero? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en la mía. Se deshonraron a sí mismos y fueron rebeldes, y los he cortado y los he echado en el molino, y molerán hasta que sean pasivos. Y he tomado una masa más suave para ver si puedo hacer un vaso para honra. Poco a poco esa masa se deshonrará a sí misma, y será arrojada de nuevo al molino, y Dios tomará a Israel y hará de ellos un vaso para honra. Hace algún tiempo, cuando hablé a la congregación en palabras de reproche, hizo un gran revuelo con algunos hombres, es decir, con los que fueron golpeados y con los que se llenaron de simpatía por ellos, porque eran tan buenos cumplidores del Señor. Después de regresar a casa del consejo esa misma noche, soñé que estaba trabajando en mi antiguo oficio de hacer ollas, que tenía un horno y que los hermanos Brigham, Grant y otros estaban allí. El horno estaba lleno de vasijas de barro, y habíamos quemado madera en los arcos hasta que se puso al rojo vivo, pero el fuego salía de los tiros. No dibujó como deseábamos, porque la madera no estaba lo suficientemente seca. Fuimos y conseguimos madera buena y seca, pero en algún momento nos fuimos, y cuando volvimos el horno estaba considerablemente bajo del calor. Ponemos un poco de madera seca, y pronto le devolvió al mismo calor que tenía antes de que lo dejáramos. Pero cuando comencé a mirar alrededor, vi muchas vasijas a un costado, que no servían para nada. No aguantaban el fuego y comenzaban a caerse cuando nadie las tocaba. Un nivel completo de ellos cayó a la vez. Yo dije: ¿por qué has hecho estos vasos tan delgados? Los has hecho 2/3 más grandes de lo que deberían ser, con la cantidad de arcilla que hay en ellos. Su piel es demasiado delgada, los has estirado demasiado, y no les dimos el espesor en proporción. ¿Qué haremos con ellos? Partámoslos y pongámoslos en el molino y molemos de nuevo. El material es bueno, pero todos necesitan ser reparados. No soportaron el fuego y comenzaron a caer cuando nadie los tocaba. Un nivel completo de ellos cayó a la vez. Yo dije: ¿por qué has hecho estos vasos tan delgados? Los ha hecho 2/3 más grandes de lo que deberían ser, con la cantidad de arcilla que hay en ellos. Su piel es demasiado delgada, los has estirado demasiado y no les dimos el espesor en proporción. ¿Qué haremos con ellos? Partámoslos y pongámoslos en el molino, y lo moleremos de nuevo. El material es bueno, pero todos necesitan ser reparados. No soportaron el fuego y comenzaron a caer cuando nadie los tocaba. Un nivel completo de ellos cayó a la vez, y yo dije: ¿por qué has hecho estos vasos tan delgados? Los has hecho 2/3 más grandes de lo que deberían ser, con la cantidad de arcilla que hay en ellos. Su piel es demasiado delgada y los has estirado demasiado, y no les dimos el espesor en su proporción. ¿Qué haremos con ellos? Partámoslo y pongámoslo en el molino, y lo moleremos de nuevo. Y así sucesivamente el sueño se repetía una y otra vez. ¿Entiendes ese sueño? Los élderes o alguien más habían estirado demasiado esos recipientes. Tenían la cabeza grande, es decir, sus cabezas eran más grandes de lo que las sustancias podían sostener, y se hundieron las vasijas poco a poco. La arcilla era buena, pero las vasijas se hicieron demasiado grandes al principio. No debemos estirarlos demasiado. Los alfareros siempre trabajan de acuerdo con la cantidad de arcilla disponible.
Si es un bulto pequeño, hacen un vaso pequeño y lo hacen todo el espesor lo más cerca posible. En el sueño descubrí que había muchos personajes tan delgados a nuestro alrededor y se cayeron porque tocamos a algunos de ellos. He tocado a muchas personas aquí, tanto hombres como mujeres que profesan ser santos de los últimos días, y los lastimé tanto como lastimé a algunos extraños, pero nunca hiero los sentimientos de un verdadero santo, ni de un extraño que sea un caballero, no, ninguno de ellos. Dañaré a los sinvergüenzas que tomarán un derrotero, y han tomado un derrotero para contaminarse a sí mismos, y para poner levadura de corrupción e iniquidad en medio de este pueblo. Me opongo directamente a tales personajes y a sus principios. ¿Entiendes por qué? Porque he sido empujado y afligido hasta que apenas quedó un vestigio de lo que tenía cuando llegué al mormonismo. Soy claro y definido en mi lenguaje, y uso figuras simples y de vez en cuando alguna que a veces se considera vulgar, para aquellos que son vulgares. Para los que son puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros todas las cosas son impuras. Nuevamente, cuando eres puro, justo, sin pecado, muchas veces piensas que todos los demás están sin pecado. Cuando vea, oiga y sepa de prácticas impuras entre nosotros, iré en contra de ellas. Caballeros pueden esperar esto. Prefiero morir que pasar por lo que ya he pasado en el viaje de Nabú a este lugar, en las mismas circunstancias. Cuando salimos de aquella ciudad, entre 100 y 200 almas estaban apegadas a mí y buscaban en mí el pan, y tuve que viajar a esta tierra cuando parecía que no podía vivir bajo la carga. Y el presidente Young estaba en la misma situación con otra compañía adscrita a él, y así viajamos a través del dolor, la miseria y la muerte. Ahora, si alguna persona desea comenzar otra raspadura y desea quebrantarnos nuevamente y corromper a este pueblo y traer la muerte, el infierno y al diablo en medio de nosotros, adelante, porque Dios Todopoderoso sabe que me esforzaré para matar o eliminar al hombre que lo emprende. Me opongo a la corrupción. Deseo que todo hombre se mantenga puro, ya sea judío, gentil o santo de los últimos días. Manténganse puros. No permito que mis mujeres acaricien a otros hombres o que se sienten en sus regazos, y no deben permitir que otros hombres las besen o las abracen. Si lo hacen, las desecharé. Deja en paz a mis esposas y deja en paz a mis hijas, a menos que tengas mi permiso para prestarles atención y hacer lo que quieras que te hagan. Hablo claro, no tengo miedo, porque soy amigo de mi Padre Celestial, y soy amigo de todos sus hijos e hijas. Hagan profesión de religión o no, pero no deben comprometerse a contaminar a este pueblo. Me complace que vengan extraños a mi casa, y tendrán el privilegio de visitarme y asociarse conmigo, y yo me asociaré con ellos, con la condición de que se comporten como verdaderos caballeros. Los santos de los últimos días tienen comida y bebida para nosotros. Es más dulce que el panal, es vida para nosotros y para el mundo es veneno. El mormonismo es verdadero, es justo y somos un pueblo puro con muy pocas excepciones. Sé que hay algunos que cultivan principios y prácticas perjudiciales. El viejo dicho es, los pájaros del mismo plumaje se juntarán. Así que tal vez nos dejen. Soy sencillo y te diré lo que pienso de ti. Si un hombre se revela, se lo diré, y si le molesta una advertencia oportuna, es imprudente. A pesar de que soy un hombre de palabras sencillas, nunca tuve una dificultad que me llevara ante un tribunal de mi país. No me gusta y desprecio la disensión, la guerra y el derramamiento de sangre, y por eso no estoy satisfecho con los abogados. Me pueden gustar sus personas, pero Dios sabe que no me gustan sus obras ni sus principios. Cuando se esfuerzan por producir confusión y contienden aquí, después de haber hecho leyes que nos convienen, leyes buenas y las menos posibles. Este pueblo es un pueblo y los amo como amo mi vida, pero antes daría mi vida que volver a pasar por lo que ya he pasado. Todavía no he derramado sangre de hombre y ruego a Dios que nunca lo haga, a menos que sea realmente necesario. Nunca he tenido la oportunidad de pelear, pero a menudo me he puesto de pie, con mi mechero listo protegiendo al profeta José, con el hermano Brigham y otros, porque su vida fue buscada todo el tiempo, y eso también en Kirtland, Ohio, que país civilizado.
Estuve a su lado hasta su muerte y estaré junto al presidente Young de la misma manera, con la ayuda de Dios, y también lo estarán miles de personas, y lo sé. Quiera Dios que este espíritu descanse sobre vosotros, ancianos de Israel, siervos de Dios, sobre vosotros, madres de Israel, y sobre vosotras, hijas de Dios, que abunde en vosotros y sea heredado por vuestra posteridad, para que seáis como ángeles de Dios, y estéis en la defensa de Israel. Estas son las bendiciones que selló sobre ustedes. Sé virtuoso y puro, y guarda tus manos de todo lo que no es tuyo, y restaura todo lo que es de tu prójimo. Haz lo que te gustaría que te hicieran, y Dios te bendecirá para siempre. Deja a un lado todos los sentimientos codiciosos, penosos y estrechos, contraídos, y deséchalos. Sean uno, hermanos, que cada familia sea uno con su cabeza, y que esa cabeza se una con la presidencia, y entonces somos uno, y Dios es por nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Que Dios los instruya y haga que estos principios penetren profundamente en sus corazones y se multipliquen en ustedes, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.